¿Qué haces para ser más productivo? ¿Tienes alguna herramienta? ¿Tienes algún tip? Yo es que soy un poco raro. Yo me gusta por la mañana, me gusta antes de empezar a trabajar, me gusta ir a hacer deporte. Cojo la bicicleta durante media hora o me voy a nadar durante una hora o lo que sea. Y mientras son deportes en los que puedes pensar a la vez que estás haciendo el deporte, ¿no? Muy buenas y bienvenidos a Los Androides. En esta ocasión tenemos a Miguel Sesma, ingeniero electrónico convertido a desarrollador Android. Una auténtica enciclopedia del conocimiento sobre el tema, por cierto. Miguel es una de esas personas que explica conceptos realmente abstractos de un modo claro y preciso. Como un profesor con una paciencia infinita que sabe realmente de lo que habla. Lleva más de 10 años trabajando en puestos relacionados con el mundo Android. Actualmente es Principal Android Engineer en nada más y nada menos que Medtronic, empresa Ujú. líder a nivel mundial en dispositivos médicos. Y vamos, a ver que está ahí Miguel es un alivio porque así sabemos que estamos en buenas manos. Así que bienvenido Miguel, ¿quién eres y cuál es tu background? Muchas gracias, Gaby. Oye, me encanta que estar aquí porque eres una persona a la que admiro por todas las cosas que haces, por tus páginas, por tu revisa mi código. Eh, de verdad que gracias por estar aquí. Bueno, pues me presento un poco. Gracias. Yo soy Miguel Sesma, tengo un montón de años y esto lo digo porque es importante de cara, yo creo, a esta entrevista que la pueda ver por el tema de que entiendan que la edad no es un problema para Ujú. esta profesión. Yo Sí, sí. tengo ahora mismo 58 años y eso, claro, hará que cuando cuente mi background vaya a ser un poquito más largo, pero lo siento, No, es no, no. simplemente por eso, ¿no? Yo empecé como, vamos, estudié ingeniería técnica de telecomunicaciones, pero y Ujú, estuve trabajando de tal, es decir, estuve trabajando pues reparando radio, reparando sistemas de radiocomunicaciones, emisoras, cosas de osciloscopios, ese tipo de cosas, hasta que me cambié a reparar ordenadores en una empresa y aquella empresa, pues tarde o temprano, puso un sistema. En aquellos tiempos no era tan frecuente que tener un sistema de red en la empresa, ¿no? ¿Y quién lo iba ujú. a poner? Pues lo puse yo. Y como lo puse yo, pues me convertí poco a poco en administrador de bases de datos Oracle 8 en aquel momento, imaginaros, Ujú, en administrador de redes y eh, al final pues llegué a montar todo el almacén y ahí es donde empecé a programar para en aquel momento Windows Mobile. Los pickings se hacían con unos lectores que leían los códigos de barras y todo esto y el programa lo hice yo en C++ y luego ujú, pasamos a Android y fue cuando mi primer conocimiento de Android. ujú, Cuando aquella empresa en la crisis fue por ahí, pues yo decidí que me gustaba mucho eso de programar. Ya había ujú. programado, yo había programado desde la universidad, lógicamente, pero no a este nivel. Me Así que imagino. decidí cambiarme y empecé a programar en Android, primero por mi cuenta de autónomo, luego entré en Paradigma Tecnológico, ellos me mandaron a Telefónica, estuve en Telefónica 4 años, de ahí pasé a Twenty solo 3 meses y de Twenty volví a Paradigma, pero allí como jefe, pero el problema de jefe a mí no me gusta, lo siento, yo soy un ingeniero y de jefe estaba haciendo mucho PowerPoint, así que Raúl me invitó a irme para Londres, me fui para Londres un par de años, una de las mejores decisiones de mi vida. Luego con la pandemia, pues justo antes de la pandemia me volví, pero trabajando para la misma empresa y sigo en la misma empresa, pero en remoto, haciendo Ujú, Android para Medtronic. Entonces tenemos dos gamas de producto. Una es, digamos, la aplicación, que es una aplicación para ayudar, enseñar y compartir con los cirujanos y los estudiantes de cirugía. Y la otra es aparatos dentro de la sala de operaciones. Yo estoy ujú. dentro de Medtronic estoy en el departamento de cirugía robótica.
digamos, ¿no? Ujú. Ahí es Entonces, nada. pues allí tenemos aparatos que curiosamente se controlan con Android. En modo kiosco y todo lo que quieras, muchas veces sin conexiones a Internet. Entonces es un Android un poquito distinto que la aplicación estándar, Ujú, pero también muy interesante. ujú. Y Y mira, es, te quería preguntar sobre temas de arquitecturas, pero me la has puesto como diciendo, y esta parte de Android, porque por supuestísimo también es desarrollo en Android, ¿qué tipo de arquitecturas se emplean? pues mira, eso es una discusión que yo he tenido con el equipo dos veces, para las dos Ujú, aplicaciones de dentro del quirófano, digamos, ¿no? Una era XML, todo, y la segunda, que está empezando ahora, es Full Compose, ¿no? ujú, Y las dos veces he querido con el equipo discutir el tema. Y las dos veces hemos decidido que estamos utilizando Model View Presenter. ¿Y por qué ujú, Presenter? En este caso, para estas aplicaciones en modo kiosco, el motivo es muy sencillo. No tenemos cambios de configuración. Solo hay una aplicación. La aplicación corre. Esto es dueña de toda la máquina. Una de las aplicaciones corre en teléfono, la otra en tablet, pero en cualquier caso es ujú, dueña de toda la máquina. No hay cambios de configuración de idioma, no hay cambios de configuración de rotaciones, no se apaga nunca, no se enciende nunca. Y el presenter es, aunque es menos versátil que un ViewModel, es mucho más fácil de testear y mucho más fácil. Y eso pensaba yo y sigo pensando que es la decisión correcta con XML. Pero me estoy encontrando que no, que con Compose el ViewModel es mejor incluso en esa situación, porque puedo hacer que sea mucho más versátil, puedo pasarle simplemente los canales de comunicación a mi Composable y la cosa funciona realmente bien. Entonces, ahora mismo tengo una aplicación que tiene dos arquitecturas, pero no me importa, es ujú, decir, parte View Model, parte presente. En la otra, en la Task Surgery, Task Surgery es una aplicación que es una aplicación genérica, digamos, es decir, tú entras, haces tu login, eh, hace, consigue cosas desde el backend, las presenta, es decir, es una aplicación como puede ser cualquier otra aplicación del mercado. En esta nosotros siempre tomamos la decisión de que la arquitectura de una aplicación no tiene que ser no tiene que ser monolítica, es decir, no tienes que utilizar lo mismo en todos los sitios. Es como si tú construyes un colegio. Si tú eres el ujú, arquitecto de un colegio, no usas lo mismo para las aulas, para el comedor, para el patio, para el gimnasio. Es decir, vas a utilizar arquitecturas distintas que se adapten exactamente a lo que necesitas en cada sitio. ujú. Es cierto que, bueno, pues la aplicación tiene años y entonces ha ido evolucionando y las arquitecturas también evolucionan. Hay partes que son con RX Java, todo lo moderno obviamente es con rutinas, pero lo que siempre intentamos es que nunca se mezclen en un módulo dos arquitecturas, que nunca se mezclen en un módulo dos sistemas de acceso a la red y de esa manera conseguimos que cada módulo sea coherente, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Muy guay, muy guay. Me ha gustado el tema de que estudiasteis ingeniería técnica de telecomunicaciones y estés trabajando en algo médico, electrónico, que vamos a ver. Yo es que también estudié ingeniería técnica en Teleco. Mm. Yo hice sonido e imagen. Y casualmente estuve una corta etapa, pero estuve trabajando en una fábrica de marcapasos. De hecho, yo Ajá. hacía una aplicación para programar el marcapasos. No era en Android, era en Java, pero vamos, que me acuerdo cuando, mm, bueno, hace tiempo que cuando vi lo de Medtronic, mira Medtronic, porque Medtronic era como el súper referente en todo el tema de campo médico. Entonces Mm. está muy guay. Y después está muy interesante lo de, claro, pues no sé cuántos módulos tendréis, pero los que sean, pues que cada uno tenga su arquitectura determinada, eso pues ayuda mucho después a la hora de tener las dependencias más claras en el Gradle y todo esto. Y a nivel de inyección de dependencias, ahí cómo os apañáis.
A ver, yo soy un fanático de Dagger. Me gusta Dagger, Ujú, es decir, me parece que Dagger es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Lo único que es verdad que es un incomprendido, sobre todo porque cuando te metes en su documentación empiezas a ver las cafeteras y que si una cafetera tiene una bomba de agua y que si no sé qué, aquello es bastante incomprensible, ¿no? Es decir, la ujú, documentación es malísima, pero gracias a que está muy extendido puedes encontrar tutoriales de buena calidad por todos los sitios, ¿no? Entonces a mí me gusta Dagger porque es básicamente automático y básicamente súper fiable. Es decir, si compila, funciona. mm, No te va a fallar, Dagger 1 sí, pero Dagger 2 no te va a fallar en runtime si ha compilado. Y esto es algo que a mí me parece súper importante. Además es tremendamente flexible. Puedes hacer lo que quieras con él. Cuando empezamos la última aplicación, pregunté al equipo si querían usar Dagger también para esta aplicación o querían que probásemos algún otro producto. Y se empeñaron en Hilt. A mí ujú, Hilt me parece muy bien, es decir, es un wrapper de Dagger, con lo cual es Dagger por debajo, y de hecho funciona, es compatible con Dagger 100%. He metido Hilt en esta aplicación que comparte un módulo con otra aplicación que es puro Dagger y no hay ningún problema. Es decir, podemos inyectar el mismo módulo y las clases de ese módulo desde Dagger o desde Hilt sin ningún problema. En eso funciona muy bien. Si es cierto que le he encontrado algún bug que hace que pueda llegar a crashear en runtime, pero ujú. no es realmente probable, digamos. No tienes que hacer las cosas muy mal para conseguirlo. Se lo, Está bien. se lo dije a Google y dijeron los de Google que sí, que era verdad, pero que no había manera de resolverlo. Que Ujú, por el mero hecho de querer hacer fácil las cosas, pues tenían ciertas limitaciones. Pero sí, está muy bien Hilt y me gusta mucho. ¿Qué más he usado? Pues no realmente ningún producto, pero quería probar a fondo Coin, con lo cual ujú, sí le he dado caña a Coin. Y es un service locator. Y los service locator, por muy bien hechos que estén, y Coin lo está. Es decir, Coin es una auténtica maravilla y no tengo nada en contra de la calidad de Coin en sí. Tiene sus limitaciones. Y las limitaciones son que pueden llegar a fallar en runtime. Esa es la peor de todas. Y la no tan mala, pero malilla, es que tienes que crear factorías para cada una de las clases que quieres, donde sí, quieres sí, inyectar. sí, sí. Y eso no pasa nada si tienes 100 clases. Pero si tienes 5.000 pues es un problemilla bastante serio. Mm, Ahora con el Coin Annotations la cosa ha mejorado, pero a ver, yo Coin lo veo perfecto para aplicaciones relativamente pequeñas, pongamos hasta 100 clases, pero por encima de eso Dagger. Y te diría, y hasta 100 clases no necesitas un sistema de inyección de dependencias, un framework. Puedes crear, mm, por supuesto, siempre necesitas inyección de dependencias, pero se puede hacer a mano. Es decir, no claro. tienes por qué utilizar un framework. Puedes crearte tus factorías y inyectar lo que los de Kotlin no queremos oír de factorías, pero siguen funcionando. Es decir, Ujú, y en Java se usaban mucho para inyectar dependencias. mm, totalmente. Totalmente. Luego te preguntaré sobre WebSockets, que vamos, que yo no tengo ni idea de WebSockets y tengo mucha curiosidad y sobre Compose, pero antes de eso te quería preguntar por tu día a día de qué haces para ser más productivo. ¿Tienes alguna herramienta? ¿Tienes algún tip? Yo es que soy un poco raro. Yo me gusta por la mañana, me gusta antes de empezar a trabajar, me gusta ir a hacer deporte. Cojo la bicicleta durante media hora o me voy a nadar durante una hora o lo que sea. Y mientras son deportes en los que puedes pensar a la vez que estás haciendo el deporte, ¿no? Entonces, mientras estoy Ujú, pensando, mientras estoy nadando, pues estoy pensando en los problemas con los que me voy a enfrentar y estoy resolviendo ya directamente los bugs o resolviendo la feature que tengo que implementar o resolviendo, ya me lo estoy haciendo todo.
cuando llego al trabajo básicamente lo tengo pensado. Tengo pensado exactamente qué es lo que tengo que hacer, estoy fresquito y yo trabajo, no soy nada especial en ese sentido, es decir, trabajo a mi ritmo y algo que soy contrario a la mayoría de la gente es que me encanta que me interrumpan. A mí cuanto más me interrumpa, no paro nunca el Slack, no paro nunca el correo electrónico, no paro nunca nada. Cuanto más me interrumpen, más me obligan a ponerme de nuevo en el problema y normalmente veo cosas que no hubiera visto si hubiera seguido. Ajá. Y si algo me bloquea, nunca aguanto más de una hora con ello. Lo dejo para mañana, siempre. Esa es muy buena. Ujú. Muy buena, muy buena. Por cierto, antes has comentado algo de una aplicación kiosco o algo así, y yo no sé, pero sí, espero que no ser el único, pero no sé lo que es. ¿A qué te referías con eso? Sí, imagínate, nosotros tenemos, por ejemplo, un ordenador que corre dentro del quirófano y este Ujú, ordenador pues, se dedica a procesar el vídeo, tiene inteligencia artificial, cuando la cámara laparoscópica sale del cuerpo del paciente, automáticamente pixela para que no se vean las caras de los cirujanos, ni del paciente, ni de nada, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es un ordenador que es pequeñito, imagínate que está basado en un NVIDIA de estos pequeños procesadores ARM y tal, entonces que corre Unix, muy potente, pero relativamente pequeño, y eso no tiene pantalla ni tiene nada. La pantalla es simplemente un teléfono, pero ujú, no queremos que ese teléfono sea un teléfono que pueda utilizar cualquiera para cualquier otra cosa. Entonces es una ujú, aplicación que cuando tú enciendes el teléfono, es el dueño del teléfono. Arranca esa aplicación y no hay manera humana de salir de la aplicación. Solo puedes usar esa aplicación y no puedes acceder ni a settings del teléfono ni absolutamente a nada. Si no vieras que es un teléfono, podrías pensar que es cualquier cosa, una pantalla manejada por una máquina Unix en Qt, o, ¿sabes? ujú, Eso es lo que se llama el modo kiosco, el estar encerrada en esa aplicación y no poder salir bajo ningún concepto. ujú, ujú. Muy interesante, no lo conocía, muy interesante. Y bueno, ya, el tema de los WebSockets, porque ya te digo que yo creo que la última cosa que toqué de WebSockets fue en Java, con los threads y todo esto, hace 7 8 años como mínimo. Así que vamos, tengo mucho interés por saber de WebSockets. Pues Bueno, y eso imagínate, era en si Java, tú perdón, y eso era en JavaSockets, a que estoy pensando. Así que no, o no, sea no, que esto no tiene nada que ver. es el WebSocket de toda la vida, digamos. Imagínate, nosotros decidimos irnos por el camino de WebSocket porque teníamos este ordenador que te digo en el quirófano, pues tiene un hotspot y al Ujú, que se conecta el teléfono. Este hotspot no le proporciona internet, solamente le proporciona comunicación con el ordenador en sí. Entonces teníamos que pues hacer un frontend, es decir, si yo aprieto un botón, el ordenador se tiene que enterar que lo he apretado y me tiene que mandar los datos para crear la pantalla siguiente, vamos a poner por caso, ¿no? ujú, Claro, esto lo más fácil es utilizar REST, pero eso no es comunicativo. Es decir, si el ordenador en ujú. cualquier momento me quiere mandar una información, no puede. Mm, Entonces, lo más sencillo es abrir un canal de WebSocket. Tú Vale. haces una primera petición, el ordenador te contesta y hace un upgrade a WebSocket. A partir de ahí es como si tuvieras una petición siempre abierta y tú simplemente puedes mandar mensajes desde cualquier dirección al otro, en cualquier momento y de manera absolutamente asíncrona. Estos son los Ujú, WebSocket, por entendernos. ujú. OK HTTP 3 soporta muy bien los WebSocket, pero el problema es que no hay nada como retrofit, no existe un retrofit para WebSocket, pero Ajá. sí existe. La gente de Tinder, los de la aplicación esta de citas y tal, tienen una Ujú, cosa que se llama, una librería que se llama Scarlett y que viene a ser bastante similar a un retrofit para WebSocket. Lo utilizas de una ujú, manera bastante similar y es muy fácil de manejar. Le puedes
inyectar, vamos, puedes en el builder, puedes decirle que quieres utilizar JSON o que quieres utilizar Moshi o cualquier cosa para serializar. Exactamente lo mismo que Retrofit. Y entonces, Ujú. además tiene una máquina de estados que dice si está conectado, desconectado, se autorreconecta si falla por lo que sea y es bastante simple de manejar. Es un retrofit, básicamente. La verdad es Ujú. que cuando lo descubrimos nos enganchamos a él y ahora lo estamos utilizando para todo WebSocket, digamos. Bueno, qué guay, qué guay. Tomo nota porque no tiene nada, es otra tecnología, pero guarda similitud. Es que hablando con Sergio Casero, cuando tuvimos Ujú, una charla, me comentó unas cosas y me recomendó unas historias para hacer un cacharrito con Bluetooth y una app móvil para que una bicicleta, pues meterle unos sensores y coger y con una Raspberry Pi y tal, pues por ujú. Bluetooth, con unos sockets, coger y que fuera la app y todo esto. Y creo que voy a pillar alguno de los tips que has dicho. Eh, y yo me imagino que esto será más rápido que tendrá menos latencia que utilizar REST, o da igual. Hombre, no tienes que abrir un canal, ya está abierto, con lo cual no hay Ujú. latencia en absoluto. Es decir, la latencia es la que pueda tener la comunicación Wi-Fi entre las dos antenas, poco más. Ahí Vale, es muy, muy rápido. vale, vale, vale. Muy interesante, muy interesante. A ver, una pregunta que suelo hacer y es que ¿qué cosa te has comprado en el último año de menos de 100 euros que sea así game changer? Algo que te haya cambiado la vida. Pues mira, para otra máquina que estamos haciendo para dentro del laboratorio, me propusieron, es una máquina que es también corriendo Linux y tiene un par de pantallas, una pantalla interna y una pantalla externa. Me propusieron intentar hacer un Spike, a ver si era factible utilizar eh, Compose Desktop para allí. Ujú, Entonces, claro, ujú, yo necesitaba una maquinita sobre la que probar, porque todavía aquello estaba construyéndose, no existía una máquina sobre la que probar, y me compré una Raspi 400, una Raspberry Pi 400, que es esta que tiene el tecladito ya que está integrada, es decir, que es como un microordenador. No sé si me costó 70 euros, 80 euros, y la verdad es que aquello no salió porque Compose Desktop está todavía un poquito en pañales y algunas cosas pues no está a la altura de lo que necesitábamos, así que nos hemos ido a Qt para eso, pero yo me quedé encantado con Compose Desktop. ujú. Y he estado empezando a hacer cositas con ello, utilizando la Raspberry Pi. Estoy programando en la Raspberry Pi, es fabuloso. Qué guay. Puedo correr incluso IntelliJ en la Raspberry Pi, programar y funciona de maravilla. Ujú, Y estoy encantado con ese chisme. He tenido que pasar Ubuntu porque por algún motivo no me funcionaba el sistema operativo de Raspberry. Me fallaban las teclas, rebotaban, hacían cosas raras. Es una cosa un poquito absurda, pero con Ubuntu la cosa funciona bien. Y otras ujú, cosas que te puedo decir, pues yo qué sé, me encantan las calculadoras. Me he comprado la última, la HP Prime, o qué sé yo, ratones, teclados, cosas de... intento tener buen material siempre, porque ujú. al final no puedes perder el tiempo porque te da problemas el teclado. Efectivamente, efectivamente. Muy guay, muy guay. Y sí, lo tenía aquí anotado. Hay una cosa que claro, gente que a lo mejor piense que dice, no, es que yo soy muy mayor para empezar a programar. Tú estás demostrando que no, todo lo Ujú. contrario, porque tú, bueno, realmente, vamos a ver, tú ya venías de un background muy, muy técnico, pero no nos engañemos, porque yo también he estudiado Teleco y en Teleco la programación que se daba, yo por lo menos era muy, 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 muy básica, pero mucho, 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 muy básica. Entonces, en tu caso, ¿tú cómo te costó, no te costó? ¿O qué le o más bien, como, qué le recomendarías a alguien que dice que tiene ese stopper, ese pensamiento limitante y dice, es que soy muy mayor para empezar con esto?
A ver, yo, como tú dices, bueno, ya desde pequeño a mí me encantaba programar. Tenía alguna calculadora programable, luego me compré un ZX81, qué sé yo, hice un curso de COBOL, pero y he hecho muchísimo ensamblador porque me encanta la electrónica, entonces con mis microcontroladores pues utilizaba ensamblador, a veces C. Pero cuando empecé con Windows Mobile para programar las máquinas estas de picking que te he comentado, me encontré Ujú, con el C++. Y el C++ ujú, ya era orientado a objetos. Y a mí la orientación a objetos se me atragantaba bastante al principio, porque yo no había dado eso. Entonces me ya. fui a un curso de Java. Simplemente me fui a dar un curso de Java que daban gratuito, donde cogí los primeros conceptos de orientación a objetos y luego cuando empecé a trabajar en Android, pues las cosas resultaron mucho más fácil porque había de eso, un curso de Java, pero muy sencillito, es decir, de 10 o 20 horas, una cosa de este estilo. Ujú, Y a partir de ahí es trabajar por ti mismo. El único problema está en que cuando ya has trabajado por ti mismo y has creado tus dos aplicaciones Android basura, y las has subido a la tienda y has conseguido incluso que se las descarguen 6 o 7 y todo esto, necesitas un mentor. sí. Necesitas un mentor para que te apoye y que te guíe un poco en la subida. Eso lo puedes hacer como lo hice yo, engañando a alguien y diciendo que sabía más de lo que sabía y consiguiendo entrar en, en un equipo que resulta que tenía un par de cracks que te ayudan a subir porque se dan cuenta que estás un poco más pez de lo que habías pensado, pero que tienes ganas, y entonces te ayudan a subir o lo puedes conseguir pues tirando de gente que apoya a los que quieren progresar, como puede ser tú, como puede ser Antonio, ¿sabes? Que yo creo que es una de las mejores opciones que hay ahora mismo para quien quiere empezar. Tema de la Ujú, edad, que no os preocupe. Es decir, sí había un problema de edad para otras profesiones, pero para esta yo no me lo he encontrado. Es decir, ujú, a mí no me han puesto en ninguna pega en ninguna empresa por tener 48, por tener 55, por tener 58. Probablemente saben que normalmente los programadores les duran entre 2 y 4 años, y yo, con lo cual no es un problema eso. Y tampoco les preocupa mucho que vayas de resabido, porque en este mundo nos conocemos todos y entonces saben quién eres y quién no eres, con lo cual tampoco eso es un problema. mm, No, la edad en muchas profesiones puede ser un problema, yo creo que en la nuestra no, afortunadamente. mm. Muy... Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Además, yo ya peino canas también. Después, lo de Jetpack Compose lo quiero dejar para un poquito después, pero quería preguntarte sobre testing. Y en particular, en un proyecto como el que manejas tú, que es un proyecto médico, que tiene que ir todo, vamos, Ujú. que depende de la vida del artista, como se suele decir, ¿qué tipo de test hacéis? En general, ¿cómo tenéis toda la infraestructura de testing? Vale. Bueno, por supuesto tenemos unit testing. Pablisco, si estás escuchando, para un momento. Pues, testeamos cada uno, todos y cada uno de los métodos sin cortar nada, ¿no? Luego testeamos, por supuesto, también a un nivel un poquito más global las clases y todo. Y luego, antes no testeábamos en absoluto las views porque era prácticamente imposible y muy poco práctico en la view por sí misma, me refiero, Sí, entiendo. no en un end-to-end. Gracias a Compose puedes testear la view de arriba abajo y asegurarte de que se va a comportar exactamente como quieres que se comporte en todas las condiciones. Yo creo que es lo mejor de Compose. No es Ajá. decir, sí, tiene muchas ventajas. Puedes hacer muchas cosas que no podías hacer con XML, pero la mejor es que puedes testearlo a fondo y Ujú, de manera aislada del resto del código de la aplicación. ujú, Y luego, aunque nosotros nos obligamos a que sean los programadores los que tienen que hacer los test de expreso, ¿vale? Y ujú, los hacemos sobre nuestros test de expreso de los developers.
hay un equipo de QAs que hace otros test de expreso distintos, ¿vale? Ujú. ¿Qué tipos Ya de ellos test? utilizan verduras de esas, pues qué sé yo, que Sí, si pepinos, calabazas y cosas de ese estilo, entiendo, y, entiendo. y crean su sistema de test en granjas de sistemas y tal para hacer las pruebas y todo esto. Ujú. Y luego depende, no es lo mismo la aplicación, que es una aplicación que está en el Google Play, se puede descargar cualquiera, y si tienes un problemilla, pues subes una nueva versión y zumbando, que la aplicación que corre dentro del quirófano, que va en modo kiosco, que está dentro del firmware del Claro, ordenadorcillo y el teléfono se la descarga desde el ordenadorcillo y no puedes hacer una actualización tan fácil. Es decir, a lo mejor tienes la oportunidad de actualizar una vez cada 3 meses. entiendo. Entonces ahí tienes que ser muy cauto, no arriesgar nada, no probar las cosas muy bien, que todo sea muy fiable y desde luego, por ejemplo, estamos en un Google Plugin de hace 4 versiones porque no había un motivo real para subirlo. Y subirlo puede tener cierto riesgo. Claro. Ujú, ujú. Tiene todo el sentido del mundo. Bueno, ya yo creo que más de uno lo estará esperando hablarnos sobre Compose. Porque ya la entrada que has dicho sobre testing, A ver, Compose yo lo empecé a utilizar, pero no en aplicaciones. Digamos, lo que hice fue coger una de nuestras aplicaciones y empezar a construir las mismas, exactamente las mismas pantallas, convertirlas a Compose. ujú, Como un ejercicio, como un simple ejercicio de ver qué es lo que hacía, porque si tú haces los problemas de Compose que te puedes encontrar, pues más o menos son fáciles si estás siguiendo. No, lo que tienes que es decir, no, es que quiero mostrar la aplicación que ya está corriendo a cualquiera de mis compañeros y que no sepan decirme si es la versión XML o la versión Compose. ujú, ¿Y qué es lo primero que encontré yo con Compose? Lo primero que encontré es que hay muy poca documentación buena, pero sí hay mucha gente respondiendo preguntas, hay mucha gente haciendo sus pinitos de escribir algunos documentos en Medium y este tipo de cosas, y más o menos puedes avanzar, nunca te quedas encallado del todo. Lo segundo, que reutilizar es mucho más fácil que en XML. En XML era factible, tenías tus maneras de coger un XML e insertarlo en otro y tal, pero aquello no era realmente práctico. En Compose, lo primero que haces es, cuando tienes una pantalla, que creas los diversos elementitos pequeños que los vas creando. eh, a la tercera vez que te has creado un elementito, ves que le puedes pasar un par de parámetros para que te valga para 7 sitios distintos y te vas creando tu librería de componentes. Lo cual es muy práctico porque luego es simplemente ensamblar cosas y funciona. A veces tienes que sudar un poquito más porque tienes un proyecto un poco más complicado, pero una vez que lo has resuelto, esa misma solución te va a valer para todos los lados. Es decir, al final ganas bastante tiempo utilizando Compose. Pero lo ujú. bueno de todo es que aquello es muy estable si sabes usarlo. Yo veo mucha gente que tiene problemas de recomposiciones y de cosas de este estilo. Y la mejor manera de evitar todo eso es utilizar siempre estados y, como dice Google, le llama hoisted, es decir, elevar los estados Ujú, hasta el final del composable. Y solo meter es decir, yo a lo mejor en toda la aplicación tengo 1, 2, 3 remember, porque son el típico para una lazy list que necesitas, o alguno porque es que es de cajón que eso es lógica de vista y no debe salir nunca del composable, ¿no? Pero no intentar, por ejemplo, meter el view model dentro del composable, no meter corrutinas dentro del composable. Es decir, el composable es lógica de vista y debe ser una vista. No debe contener la lógica de dominio. La lógica de dominio debe quedar aparte y ser inyectada a través de estados. Puedes utilizar corrutinas con un collectas state o lo que te dé la gana. Eso da igual, pero que lo que inyecta son estados al principio del composable. ujú. Otra ventaja es la que te he dicho, testeo. Testeo es una auténtica maravilla porque puedes testear
aisladamente y puedes testearlo tipo expreso. Es decir, levantando la aplicación y puedes testearlo aisladamente y las dos maneras muy fáciles. Faltan una serie de métodos para poder hacer testing, pero bueno, la gente va inventándose. Yo el otro día subí a Stack Overflow uno que detecta si existe un píxel de un color en un composable y bueno, está teniendo un éxito tremendo porque es lo típico que necesitas para saber cuando has cambiado el color de un texto, por ejemplo, si el color ha cambiado. No hay manera de hacerlo, pero con esto lo puedes hacer. Simplemente busca el primer píxel del otro color y lo tienes. Y Ujú. ese, bueno, no sé qué más decir. Ah, bueno, y luego el tema de Compose for Desktop. Esto es una Ujú. auténtica maravilla. Es decir, te coges tu IntelliJ, le metes el plugin de Compose y estás creando una aplicación para tu Mac que además corre en la Raspberry Pi y que corre en Ubuntu y que corre en Windows en cuestión de minutos. Es que es asombroso. Y con todo el conocimiento que tienes de Compose. Yo ahora me estoy Y haciendo con- una Ujú. calculadora porque me gustan las calculadoras. Si quería tener una calculadora, sabes que las calculadoras es una de estas cosas divertidas de hacer Sí, porque sí, sí, puedes sí, sí. sudarla mucho. Si quieres complicar la cosa, puedes sudarla mucho, pero puedes Sí. mantenerla muy sencillo y puedes hacerla progresar poco a poco. Me Ujú. estoy haciendo una calculadora con un editor de pantalla muy potente, aunque la calculadora en sí no sea muy potente, sea una calculadora más o menos normal, pero que tenga un editor de pantalla salvaje a la altura de Ujú. las mejores calculadoras del mercado, ¿no? Y Ujú. el mismo código me corre perfectamente en Android como me corre en el Mac, como me corre en la Raspberry Pi. Ujú. Y eso es una gozada. Una, una virguería. Y el tema de que estás diciendo en Compose, claro, de no tener los view models dentro de los composables, tratar de nada más que utilizar el estado, a la hora de testear, ¿realmente los tests en Compose son unitarios? ¿Se pueden considerar unitarios? Yo entiendo, a ver, no son unitarios en el sentido de que tienen que correr en una máquina, no pueden correr en memoria del compilador, como puede correr un test unitario normal, tienes que utilizar un emulador o tienes que utilizar una máquina, pero en la práctica son unitarios, en el sentido de que tú estás testeando un composable. Ujú. Y entonces tú lo que dices es, si yo te inyecto este estado y este estado, y además le digo que apriete el botón que tiene este tag, Ujú. ¿qué es lo que ocurre? Recibo este otro, mm, pues no sé, en este back que tengo para el botón recibo esta señal y además estás mostrando tal texto, estás mostrando tal imagen y estás mostrando tal otra cosa. Es, y todo esto sin inflar ningún activity, sin inflar ningún Claro. fragmento, sin inflar absolutamente nada. Con lo cual, yo podría llamarles test unitarios. Claro, qué maravilla. Yo es que esto aún no he entrado apenas y sí que he testeado algo, algún screenshot con Compose, pero claro, con lo que has dicho, yo ya tengo dudas si dentro de un Composable tenemos pues, que Remembers, el Launch FX, todo ese tipo de cosas, Ujú. si también se podría testear como estamos diciendo, o eso ya o haría que ya no se pueda. Te va a limitar. Ujú. En el momento en que la cosa no es del todo funcional, es decir, que si tú le metes los mismos parámetros puedes tener resultados distintos, depende del estado que tuviera anteriormente, pues ya tienes side effects. Y si tienes side Claro, effects puedes tener ciertos problemas, ¿no? Entonces, el usar side effects en un composable no es que esté mal, pero tienes que limitarlo a lo estrictamente necesario. Es decir, claro. no hay manera de mostrar en un scaffold una snack bar sino inicializarla con un side effect. Bueno, pues si es para eso en concreto y solamente para eso, hazlo. Si una lazy list tiene que recordar la posición en la que está, pues necesitarás el lazy list state o como se llame aquello, ¿no? Para mantenerlo. Pero que tiene que ser lo mínimo posible. A lo mejor Ujú. sí que quieres que cuando, yo qué sé, que cuando le des un botón sale un pequeño texto para que el usuario
qué sé yo, lea unas pequeñas instrucciones y cuando le vuelves a dar el botón se esconde, a lo mejor eso no necesitas sacarlo. Y eso sí Ujú, lo puedes probar perfectamente desde dentro desde el Unit Test Composable, digamos, ¿no? Porque puedes apretar el botón y comprobar si ese texto es visible. ujú, Volverlo a ujú. apretar y comprobar que ya no es visible. Qué guay, Pero hay que qué intentar guay. limitarlo. Ya lo recomendaba Google y es como funciona. Hacer el hoist todo lo que puedas. Ujú, ujú. Qué guay, Miguel, cuántas cosas estoy aprendiendo. Espero que los que nos estén viendo o escuchando también. Por cierto, los que estéis viendo desde YouTube, si no estáis suscritos, pues suscribiros ya. Y bueno, y si estás escuchando y estás por ahí corriendo, nada, ves corriendo a casa y agarras y te suscribes. Dicho esto, suelo preguntar también si tienes alguna anécdota que se pueda contar, bueno, y si no se puede contar y la quieres contar, tampoco, tampoco pasaría nada. No, bueno, más aparte, ¿alguna anécdota que te haya pasado durante estos años? Pues me han pasado muchas, lógicamente, pero hay una que es muy tonta y es muy simple, pero que puede ser útil para la gente que está empezando en un sitio. Nunca tengáis miedo. Es decir, yo cuando entré en una de mis dos últimas empresas, no voy a decir cuál, eh, bueno, pues a los 4 días tenía que haber una release importante. eh, Ujú, y se tuvo que paralizar porque había un pequeño problema. Un pequeño problema, había un texto que no hacía un scroll y parecía poca cosa, pero era en un entorno que era bastante complejo y bastante heredado, digamos. ajá. Entonces, los seniors del lugar le habían dicho al product owner que eso necesitaba 8 puntos y que por tanto era como mínimo un sprint el arreglarlo y que necesitábamos retrasar aquello. Yo sinceramente lo veía, y aunque yo no era responsable ni tenía nada que hacer con ello, lo veía y digo, joder, que esto tiene que ser muy tonto. Y me metí en ello y en 2 horas lo había resuelto. Y Ajá. sin decirle nada a nadie, ¿no? Y digo, ¿y ahora qué hago? Es decir, digo que podemos hacer la release sin ningún problema y me consigo la enemistad de mis compañeros y el profundo amor de los product owners, o me callo y dejo que ellos lo resuelvan, que lo van a resolver igual que yo y lo van a resolver en 2 días, cuando se den cuenta de que no era tan marrón, o en un día o en 2 horas. Pues decidí que no, que lo tenía que decir, que es que estás allí para resolver problemas. No Muy estás bien. allí, no estás allí para ser coleguita de nadie. Estás allí para resolver problemas. Y, por supuesto, sobre todo para ayudar a la gente a resolver problemas. Es decir, la diferencia, por ejemplo, entre Me preguntaba una vez alguien, no recuerdo quién, que cuál era para mí la diferencia entre un mid y un senior o entre un senior y un junior. Ujú. Digo, pues mira, cuanto más arriba estás, más obligación tienes de enseñar a los demás. Esa es Ahí está. básicamente la diferencia. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y qué dijeron los compañeros? Pues básicamente se callaron, no dijeron nada porque como era el nuevo tampoco sabían yo quién era y entonces no querían arriesgarse demasiado. Si hubiera llegado dos veces a lo mejor me hubieran puesto a parir. Pero como era nuevo tampoco y había entrado Bueno, como senior en la empresa, pues mm, a ver, si hubiera entrado como junior me hubieran dado una colleja, seguro. Pero como había entrado como senior en la empresa, pues entonces un poco se callaron y yo quedé muy bien y a partir de ahí en adelante me preguntaban mucho más. muy bien, muy bien, muy bien, me alegro, me alegro. Esto está muy guay. Oye, y supongo que también a lo mejor llegaste tú con ideas frescas y lo viste claro y aparte, bueno, es que tú eres un máquina Eso y lo siempre, ¿eh? verías tal y a lo mejor ellos realmente sí que les hubiera llevado tanto tiempo y cuando eso dijeron, mira, pues ya está, lo ha resuelto el nuevo. Sí, 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 Es posible. es posible. Bueno, y hemos estado hablando del Miguel que empezó desde pequeño, que le gustaba mucho la programación, que estuvo estudiando ingeniería técnica en Teleco, que después ya cogió y empezó con C++, bueno, incluso COBOL anteriormente, y después ya se puso con Java, con todo el tema de la orientación a objetos y tal. Nos has estado contando tus proyectos actuales. ¿Y qué hay del Miguel del futuro? ¿Qué depara?
Ay, claro, es que no es lo mismo el futuro de un programador que tiene, pues, qué sé yo, 25, 30, 35, 40 años que uno que tiene 58. Y estoy eh, a 5 años de jubilarme o a 7 años de jubilarme. Piénsalo, es así, ¿no? Es decir, tengo que pensar en eso, ¿no? Ujú, Entonces, a mí, la empresa en la que estoy, primero me gusta a lo que se dedica. Me ujú, gusta lo que hago y me gusta además que tiene mm, unos career path muy abiertos, con lo cual yo me puedo cambiar en el momento en que me aburra de Android, me puedo cambiar y empezar a hacer Python o empezar a hacer backend o empezar a hacer cualquier cosa o ujú, incluso como soy ingeniero de teleco, a lo mejor meterme un poquito a programar los brazos robóticos hasta cierto punto, ¿no? O ujú. intentar aprender de eso. Es decir, Sí, que yo tengo un plan de quedarme probablemente en esta empresa, salvo que las cosas cambiaran mucho, hasta mi fecha de jubilación, que tampoco está tan ujú, lejana, pero echo de menos una cosa que me gusta. Hay dos cosas que me gustan mucho: colaborar en open software y la ujú. física y las matemáticas. Entonces, claro, colaborar en open software no es tan fácil de hacer cuando tienes poco tiempo, Claro, como es mi caso, ¿no? Y cuando la empresa además, pues, te pone ciertas limitaciones sobre qué open software puedes hacer o qué open software no puedes hacer. claro. Y estudiar, pues sí, yo soy una persona que está todo el día, pues, estudiando, qué sé yo, ahora estoy muy metido en el tema de computación cuántica y entonces, claro, como yo el álgebra lineal no lo había dado desde la universidad porque no lo había vuelto a utilizar, pues entre que aprendes álgebra lineal de nuevo, que te metes en los conceptos nuevos de computación cuántica, de no sé qué, de unos cuantos, pues probablemente me vaya a dedicar mucho, intentaré dedicarme a la computación cuántica, no de una manera práctica, probablemente nadie me va a contratar o me van a ofrecer un puesto de eso, simplemente por el placer de aprender Ujú. Muy guay. y intentar colaborar cuanto más con open source. Ujú. Muy guay, muy guay. Te quería preguntar también a quién te gustaría que entrevistara aquí en el podcast de los androides para un futuro. ¿Tienes alguien pensado? Pues sí, mira, de los así conocidos y tal, hay una persona que, aparte de que tiene un carisma bestial, eh, es encantador, a más no poder, me ha enseñado mucho de lo que yo sé en Android y sobre todo me ha enseñado a aprender a, a romper con todo si era necesario de cara a hacer las cosas bien y creo que es uno de los mejores programadores que yo he conocido, que es Fernando Franco. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenía por ahí apuntado. Lo que pasa es que ahora voy a coger y lo voy a subir en prioridad. Sí, sí, uf, muy, muy bien, muy bien, muy máquina, muy máquina. Muy máquina. Muy, muy buena elección. Vale, pues estamos ya llegando al final. Bueno, antes de completar esto, muchísimas gracias, Miguel. Aparte que me hacía muchísima ilusión, porque antes of the record te estaba comentando a Miguel que yo creo que la primera vez que te escuché hablar fue en el podcast de David Jacro, el que hacía de Android de Podcast, en el que hablaste sobre inyección de dependencias y vamos, y yo me quedé, pero madre mía, qué bien explica, qué bien se lo sabe, qué precisión, qué maravilla. Y realmente es que, ya lo veis, Miguel nunca defrauda. Es que yo creo que he aprendido muchísimo más hoy que en un mes mirando por ahí artículos de Medium y tal. Es Vas a saberlo, una pasada, Federico. así que muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Esto es un placer y un honor estar aquí. Mm. Y bueno, ¿quieres añadir alguna cosita más? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? No sé, que sobre todo que os guste aprender. Lo más importante en esta profesión es estar siempre aprendiendo. Si no te gusta aprender, esta no es vuestra profesión, obviamente, pero es que es muy divertido. Sí. Mira,
por si salía, yo tengo aquí un chisme que me estoy haciendo, que es, ¡Hala! este se llama OpenBot, que es una cosa de Intel que aquí le pones tu teléfono y entonces utiliza inteligencia artificial para seguirte por, por el ¡Qué pasada! pasillo. ¡Qué guay! Está muy bien, pero tienes que ser electrónico y tienes que hacer tus cositas y no sé qué. Lo bonito del Ujú. software es que puedes hacer lo mismo, pero solo con un laptop. Y Sí. puedes realmente construir, y puedes hacer cosas nuevas, y puedes colaborar, y puedes ayudar, y puedes, no sé, es que es como tener un mundo en la palma del teclado, por así decirlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya para finalizar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Miguel Sesma, soy Miguel Sesma o M Sesma o Miguel Sesma en Twitter y en GitHub. Básicamente no estoy más que en esos dos sitios. Y por supuesto en el Ujú. canal, en Canela Fina, en el Por canal de Slack supuesto. de los programadores españoles, que allí soy relativamente activo y que cualquier cosa que necesitéis estoy allí. Muy bien, muy bien. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Miguel. De verdad, muchísimas gracias. Ya te digo que yo creo que he aprendido más hoy que en un mes leyendo artículos y siempre es un placer hablar contigo, Miguel. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias a ti, Gaby. Venga, un abrazote. Un abrazo, hasta luego.